Buenas tardes muchachos y bienvenidos a nuestra 24ª clase de nuestro curso de introducción a la ingeniería de procesos metalúrgicos y de materiales. En esta ocasión vamos a ver la unidad 6, que la unidad 6 se titula Resultados empíricos para flujo turbulento en procesos metalúrgicos y de materiales. Y en realidad lo que vamos a ver asociado más que resultados empíricos, que son casos muy limitados. Vamos a ver una breve introducción a lo que es la turbulencia. Vamos a ver un poquito de software CFD, incluido la metodología de solución, y vamos a hablar un poquitito del software ANSYS. Ajá. Entonces, ¿qué es la turbulencia y cómo cambia un flujo de laminar a turbulento? Ya lo vimos un poquito en las clases pasadas, pero vamos a profundizar. La turbulencia, en términos generales, es el grado de movimiento caótico que presenta un fluido, es decir, qué tantos cambios en espacio y tiempo sufre el fluido durante su flujo, ¿sale? Tanto en velocidad como en presión. Se caracteriza por presentarse en fluidos con movimiento convectivo alto, o sea que tengan mucho movimiento, y promueve los fenómenos de transporte de momentum, energía térmica y especies químicas. En general, acelera todos estos fenómenos. Actualmente aún no se ha explicado completamente qué es la turbulencia, no hay una resolución analítica de la misma, pero hay diversas teorías y modelos, teorías que buscan explicarla y modelos que buscan predecirla, ¿sale? Pero queda mucho trabajo para poder predecirla completamente. Dentro de las principales teorías que buscan explicarlas está la teoría de Kolmogorov de 1941, que plantea que la turbulencia se debe a la generación de pequeños remolinos denominados eddies, que son estos. Entonces, estos eddies se generan y desaparecen dentro de un fluido durante su movimiento. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos que el flujo principal del fluido es hacia la derecha. Eso no va a cambiar debido a la turbulencia, pero estos pequeños eddies van a generar cambios en la velocidad instantáneos, que lo que van a hacer es que haya un pequeño cambio de dirección y es lo que genera un buen mezclado dentro del sistema. Está la teoría de Landau-Hoff, que propone que la turbulencia se debe a la generación de bifurcaciones durante el movimiento del fluido. Y bueno, estas pequeñas bifurcaciones se van acumulando, haciendo que sea cada vez más turbulento. Y en ese aspecto está la teoría de Ruel-Takens, no sé bien cómo se pronuncia, pero que, por así decirlo, profundiza un poco en la de Landau-Hoff, diciendo que además hay que considerar eh, que la turbulencia es un proceso estocástico, es decir, que es totalmente aleatorio y que ese componente se tiene que considerar al momento de calcularla. Entonces, básicamente la teoría lo que dice es que la turbulencia eh, genera una serie de vibraciones, oscilaciones que se van acumulando. Entonces el fluido cada vez se propaga la turbulencia, por así decirlo, dentro del fluido. En realidad las dos son similares. Lo que es interesante es decir que existen cambios en la dirección del flujo, cambios instantáneos que van a promover ese mezclado entre las distintas capas del fluido. Ahora bien, esas son las teorías que buscan explicarla, pero también se han desarrollado modelos que buscan predecir esa turbulencia. Dentro de los modelos principales está el Sparrow Almaraz, que es un modelo de una sola ecuación para la viscosidad cinemática turbulenta, el cual se usa principalmente para predecir la turbulencia en capas límites, ¿sale? Sobre todo en estudios de aerodinámica, esto es muy útil. Eh, en el caso de, está el modelo K-Epsilon, que es el más popular, fue propuesto por Landau y Spalding, y bueno, tiene dos ecuaciones gobernantes. Una para la energía cinética turbulenta, que es K, y otra para la rapidez de disipación de energía cinética turbulenta, que es Epsilon, ¿sale? Entonces, esta predice, por así decirlo, así de manera burda, la generación de los eddies, y esta predice cuando desaparecen, ¿sale? Porque esto en realidad en la teoría pues es aleatorio, ¿no? Pueden aparecer, pueden desaparecer, y pueden cambiar de tamaño. Entonces, es totalmente caótico ese movimiento. Está la teoría K omega,
que es muy similar al modelo K omega, que es muy similar al modelo K epsilon. También tiene una ecuación para la energía cinética turbulenta, pero en este caso la omega es la rapidez de disipación de K, o sea, de la energía cinética turbulenta, pero en este caso se considera que se disipa en energía interna. Eh, los dos son muy similares los modelos, solo que K epsilon es un poquito mejor para simular la turbulencia en lo que es el seno del fluido, o sea, en las regiones libres, y la K omega es mejor para simular la turbulencia en las regiones cercanas a las paredes, de tal manera que se genera el modelo SST que combina ambos modelos eh, usando K epsilon para simular la turbulencia en el flujo libre y K omega en las regiones de capa límite. El cual es un poquito, bueno, parece tener mejores resultados que estos dos, pero implica un mayor gasto computacional. Y finalmente el modelo como más completo es el RSM, que es el Reynolds Stress Model. Y básicamente aquí este es un conjunto de 7 ecuaciones que simulan tanto la energía cinética turbulenta como la rapidez de disipación de la misma. Es el modelo más completo de turbulencia actualmente. Bueno, es uno de los modelos más completos, no el más, pero es una de las aproximaciones más completas para simular turbulencia. Pero presenta un gasto más demandante de esfuerzo computacional, ¿no? Hay que decir que parte de las simplificaciones que consideran estos modelos es que la turbulencia es isotrópica, es decir, es igual en todas las direcciones. El RSM permite simular una turbulencia anisotrópica, o sea que no es igual en todo el dominio. Bueno, así de manera de ejemplo, vamos a tomar el modelo K epsilon para que vean en qué consiste el modelo de turbulencia. Este les digo es uno de los más populares. Y básicamente lo que hace es que el tensor de esfuerzos considera una viscosidad efectiva. Esa viscosidad efectiva es la suma de la viscosidad dinámica más la viscosidad turbulenta. De tal manera que, si se acuerdan, la viscosidad es la constante que nos dice qué tanto momentum se transfiere dentro del fluido, ¿sale? Entonces nos dice qué tan bueno es el fluido para conducir momentum. Si le adicionamos un término a esa viscosidad, pues va a ser mejor, ¿no? Va a haber mayor cantidad de mezclado. Entonces tenemos dos ecuaciones, una para la energía cinética turbulenta y otra para la disipación de la misma. Estas ecuaciones pues tienen su acumulación, tienen su transporte convectivo, transporte viscoso y algunos términos fuente, algunas constantes también. Esto igual, este es un término acumulativo, convectivo, término sí, viscoso, y se calcula la viscosidad turbulenta con esta expresión que tiene una constante y considera la energía cinética turbulenta entre la disipación de la misma. Bueno, esto al cuadrado, ¿no? Entonces, la densidad igual va a ser, puede ser constante, puede ser variable, pero esta es una constante, lo cual nos permite calcular esa viscosidad turbulenta e incorporarla al valor de la viscosidad para tener una viscosidad efectiva. Eh, de tal manera que en un modelo para flujo turbulento no basta con resolver la ecuación de continuidad y la de Navier-Stokes. También tenemos que meter un modelo de turbulencia. Por ejemplo, aquí está usando el Reynolds Average Navier-Stokes, que es eh, un modelo basado en las velocidades fluctuantes. Y bueno, habría que resolver los tres para obtener lo que es la turbulencia, ¿sale? Eh, Vamos, en cuanto a la bibliografía, pues aquí hay mucha bibliografía para que entiendan lo que es el flujo turbulento. De toda esta ya les he hablado de algunas, por ejemplo, el Sekeli, que es bueno como una primera aproximación. Están estos que son más bien libros que les van a servir para estudiar en general los fenómenos de transporte, pero yo recomendaría para estudiar específicamente la turbulencia que usen estos dos porque tienen un enfoque más computacional, entonces están muy bien para esta parte, para aproximarse a esta parte y poder entender un poquito más a profundidad la turbulencia. En la actualidad, bueno, ya una vez que terminamos de ver la turbulencia, vamos a hablar un poquito de software CFD. Y hay una razón de por qué hablar de software CFD, ahorita les voy a explicar.
En la actualidad existen dos aproximaciones principales para estudiar dinámica de fluidos a nivel laboratorio, que es el modelo físico y el modelo matemático. Entonces, esto quiere decir que puedes hacerlo experimentalmente o con simulaciones numéricas, ¿no? El modelo matemático se ha ido complicando, por así decirlo, a lo largo de los años. Cada vez es más, más cercano a lo que es simular la realidad, cada vez tiene menos suposiciones. Y esto se debe a que cada vez hay equipo de cómputo y software más especializado en hacer estos cálculos. En el caso del software, lo que sí usa es un software CFD, que es dinámica de fluidos computacional. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque si recuerdan cuando vimos un poquito de fenómenos de transporte, este es el único fenómeno de transporte que tiene una aproximación tensorial en cuanto a los principales, ¿no? Que es momentum, especies químicas y transporte de calor. Este es tensorial, mientras que los otros dos son vectoriales. Por lo tanto, si el software puede resolver la dinámica de fluidos, pues puede resolver las otras dos ecuaciones, ¿no? Bueno, entonces se usa el software porque normalmente no vamos a simular flujo laminar, sino que vamos a simular flujo turbulento, que es la mayoría de los sistemas reales. Por lo tanto, resolver ese modelo turbulento más la ecuación de Navier-Stokes más lo que es la ecuación de continuidad, pues sí requiere de una aproximación numérica más robusta. Actualmente existe una gran cantidad de software CFD, algunos gratuitos, algunos de pago, pero casi todos tienen la misma estructura, un preprocesamiento que básicamente incluye todo lo que sería la parte de definir el problema, elegir las ecuaciones gobernantes y bueno, en general serían esas dos. Existe un procesamiento que es la resolución de las ecuaciones gobernantes con sus condiciones de frontera, los materiales que se van a utilizar y está el postprocesamiento que básicamente es para visualizar los resultados que se obtengan de ese procesamiento y poder analizarlos. El software ANSYS Fluent tiene licencia libre para uso estudiantil, entonces eso puede usar para que ustedes empiecen a aprender lo que sería el uso de este tipo de herramientas, ¿sale? Bueno, el preprocesamiento se debe primeramente elegir el dominio computacional, que es qué es lo que queremos simular, o sea, definir el sistema, y este se divide en pequeños elementos para su cálculo. Este proceso se llama discretización y básicamente lo que hacemos es mallar nuestro dominio para en lugar de resolver un problema grande, resolver pequeños problemitas con aproximaciones numéricas que nos van a ayudar a obtener el cálculo. ¿Sale? Eh, Se establecen las condiciones de frontera dentro del software eh, que van a estar en las fronteras justamente de ese dominio computacional. También en este preprocesamiento nosotros elegimos las propiedades de los materiales y finalmente se establecen los parámetros numéricos y los algoritmos que se emplean para la solución. Además de que si estamos en un problema de estado transitorio, se inicializa el problema en esta etapa. Entonces, básicamente el proceso de discretización es tomar tu dominio computacional, ya sea bidimensional o tridimensional, y dividirlo en dominios más pequeños. Estos se llaman celdas. Un segundito. Perdón, todavía estoy un poquito malo de la garganta. Entonces, bueno, esas serían las celdas. Y bueno, están las fronteras donde nosotros le vamos a dar las condiciones para poder resolver el problema, ¿no? Eh, bueno, el, un ejemplo de esto es, por ejemplo, si queremos simular lo que es una turbina, ¿no? Nosotros tenemos esta turbina sólida, si la vemos lateralmente, pues es una serie de álabes sólidos. Así que definimos nuestro dominio computacional como el fluido que pasa entre esos álabes, ¿sale? No nos interesa realmente la parte del sólido, sino que nos interesa simular el fluido, de eso se trata la dinámica de fluidos, ¿sale?
Entonces, definimos nuestro fluido, definimos las fronteras. Por ejemplo, aquí tenemos un inlet de velocidad, que es este. Ujú. Vamos a simular que pasa un fluido a cierta velocidad entre estos álabes. Tenemos un outlet de presión, que es el que va a estar aquí atrás, que es la otra frontera que conocemos. Tenemos esta parte sólida que vamos a considerar que está en contacto con un sólido y va a ser no deslizamiento. Y tenemos fronteras periódicas, ¿sale? Para poder simular todo este dominio, pues no nos conviene simular todos los álabes en conjunto, sino tomar solo una porción y meterle condiciones de simetría para poder simular esa parte. Entonces, tras el proceso de discretización, lo que nos quedaría sería este dominio de cómputo, ¿sale? Ese dominio de fluido que era el que nos interesaba, eh, lo dividimos en pequeñas regiones que nos van a definir esta parte, ¿sale? Bueno, después de definirlo, de definir las fronteras, de definir los materiales, pasamos al procesamiento, que es resolver las ecuaciones gobernantes del sistema. Normalmente lo que se hace es un balance numérico, ¿sale? De cada una de esas ecuaciones en su forma numérica. Lo que se calcula es la cantidad de desbalance que hay entre una entrada y una salida, más los términos fuentes, más la acumulación, que se denominan residuales, ¿no? Esa cantidad que no está balanceada entre una iteración y otra, que una iteración es un cálculo y otro es cíclico, hay que calcularlo varias veces, se denominan residuales y esos residuales tienen que ir disminuyendo a lo largo de cada iteración. Este proceso de que vayan disminuyendo en cada iteración se llama convergencia. Si al contrario se fueran separando o fuera habiendo un mayor desbalance con cada iteración, diríamos que es divergencia y en ese caso el cálculo está mal. Hay que revisarlo. Ajá. Bueno, un ejemplo de esto, pues cada una de estas ecuaciones, cada una de estas rectas te simula los residuales para una ecuación, ¿sale? Esto viene del software ANSYS. Entonces, tenemos una para continuidad, una para cada una de las componentes de la velocidad, una para energía, una para capa y una para epsilon, que quedamos que eran las componentes de la turbulencia, ¿sale? Entonces cada una de estas ecuaciones pues vamos graficando unos residuales y deberían ir bajando, ¿sale? Con cada iteración. Si tenemos un cálculo en estado transitorio, cada paso de tiempo también conlleva sus propias iteraciones. Entonces iría bajando, ¿no? Conforme vamos haciendo para cada paso de tiempo, ¿no? Vuelve a subir y vuelve a calcularse el balance. ¿Sale? Entonces, eso sería el proceso de la solución. En este caso, lo importante sería la selección de los algoritmos numéricos y alguna que otra constante que se pudiera necesitar para hacer esta parte. Finalmente, los resultados deseados se deben observar de manera que se pueda analizar lo que obtuvimos, ¿no? Muchas veces cada software CFD incluye un postprocesador que permite obtener vectores de velocidad, los patrones de flujo, contornos de concentración, de presión, perfiles de velocidad, temperatura promedio, el resultado que nosotros queramos ver, que queramos analizar. Es importante señalar que siempre que usen los software CFD, este debe ser validado o bien con un modelo físico o bien con mediciones en planta. Porque si nosotros alimentamos basura al modelo físico nos va a dar basura. No es tan sencillo como plantear un modelo matemático. Al modelo matemático, si nosotros le alimentamos basura, alimentamos malas ecuaciones, elegimos malas fronteras, elegimos mal las propiedades del material, hacemos suposiciones erróneas, entonces el software nos va a arrojar basura, siempre nos va a arrojar algo, ¿no? Pero para saber si nosotros hicimos bien esta parte del modelado, siempre hay que validarlo, ¿sale? Siempre. Bueno, entonces ya una vez que terminemos de hacer el cálculo, pues pasamos al procesamiento, que parte de estos resultados pues podrían compararse con mediciones experimentales para poder visualizar lo que es esa parte, ¿no? Lo que es comparar si está bien el modelo. Y ya una vez que esté validado, pues ya se puede usar para explorar mayor cantidad de variables, que es la ventaja que tiene un modelado matemático, que se pueden hacer muchas variables en un tiempo relativamente corto, ¿no? Y con menos esfuerzo del que conllevaría una experimentación.
Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos un enfriador de computadora, tiene su disipador de calor, tiene su ventilador, y entonces simula cómo son la transferencia de calor en el mismo, ¿no? Nos da los perfiles de temperatura y podemos comparar varios materiales, por ejemplo, aluminio contra cobre, dando al cobre un mejor comportamiento, ¿no? Una mayor disipación. En el caso de las turbinas, pues podríamos tener contornos de presión para ver cuáles son las regiones de alta presión, las regiones de baja presión y ver cómo se mueve el fluido alrededor de esos álabes. Un segundo. Alrededor de esos álabes. ¿Sale? Entonces, ya nada más para terminar, vamos a hablar un poquito del software ANSYS. Entonces, el software ANSYS es gratuito para fines educativos, o sea, para aprendizaje, y presenta herramientas como SpaceClaim, que es para generar geometrías complejas. Es un diseñador CAD. Podemos dibujar el dominio de interés en el mismo. Tiene Mesh, que es un software para discretizar este dominio que generemos en el software. SpaceClaim, entonces se acuerdan que es dividirlo en regiones pequeñitas. Para eso nos sirve este software. Tenemos el software Fluent, que es un software CFD propiamente dicho y permite hacer una gran cantidad de cálculos muy complejos. Sale con de fluido dinámico. Entonces incluye ecuaciones de transferencia de calor, transferencia de especies químicas si queremos usarlas, algunos modelos magneto-hidrodinámicos. O sea, es un software muy completo, incluye muchas ecuaciones y se pueden ajustar muchos parámetros. Incluye un CFD Post, que es el postprocesador. Aquí podemos visualizar los resultados de una manera más completa, obtener mapas vectoriales, contornos, gráficas de control, o sea, mucha información obtener de ese cálculo para poder analizar el uso del software. Y bueno, se puede descargar de esta liga para uso académico. Está un poquito limitado con respecto al que tenemos, que es este uso de investigación, en el aspecto de que pues no se pueden usar más de 500.000 elementos en una malla. Algunas opciones de exportación e importación de resultados están un poquito limitadas, pero en general es muy bueno para empezar a meterse al mundo de esto del software CFD. Entonces con eso terminamos la clase de hoy. La siguiente voy a intentar hacerles un ejemplo de esto, de uso de software CFD, para que, o sea, un ejemplo muy sencillo de cómo se usa, para que puedan empezar a ver qué les puede permitir obtener este tipo de software, ¿sale? Entonces, nos vemos la siguiente clase, muchachos. Hasta pronto.